han solicitado mucho, nos lo han pedido mucho porque sienten que a veces no se ha abordado lo suficiente. Entonces hoy vamos a tener incluso, como ustedes ya pudieron ver, un especialista para hablar justamente, pues el tema de roedores, justamente, de lo que quiere, lo que influye, qué es lo que hay, qué es lo que se ha desarrollado con el tema de los roedores. Y para eso, pues vamos a empezar, como es habitual, con una pequeña introducción. Todos sabemos que los roedores pues, no viven con nosotros, empezaron a desarrollarse con nosotros como comensales, empezaron a aprovecharse también de aquello que nosotros dejábamos a un lado de nuestra alimentación, nosotros generamos el refugio suficiente, pero la historia de los roedores con el humano va un poco más allá de eso. De hecho, tiene un aspecto relevante para lo que significa el control de plagas urbana y como tal, como un negocio como tal, es clave. Y esto tiene que ver porque, pues justamente desde la antigüedad decíamos, pues, siempre esta especie, pues se veía como un acompañante del humano, muchas, incluso junto con otras plagas, pues se veían como una especie de castigo divino, pero pues como saben, conforme fuimos conociéndolas mejor, empezamos a interrelacionar también algunos de los efectos negativos que podían tener hacia nuestros bienes, hacia nuestra salud, con la presencia de estos organismos, a visualizar que pues no era precisamente un problema de alguna divinidad, sino que era más terrenal de lo que esperábamos. Y se estima que por ahí el siglo XVIII empezó a especializarse justamente en la labor del control de los roedores. Para muchos autores, incluso cuando revisan la parte histórica del control de plagas, determinan que, bueno, justamente la aparición de los rat catchers o los atraparratas o rateros, podríamos llamarles, podrían representar tranquilamente el origen, la base, el punto de partida precisamente para el control de plagas urbanas como tal, que es donde todo empezó. Se dejó a un lado lo que era pues una generalidad o simplemente reacciones a la presencia de plagas, a convertirse realmente en una labor específicamente enfocada al control de estos organismos. Entonces eran muy reconocidos, realmente los ratcatcher eran muy reconocidos en las comunidades. Insisto, todo esto empezó más bien en Europa. Hay documentados muchos casos, sobre todo en Francia, Inglaterra también, que ha sido clave en el conocimiento y desarrollo de las estrategias y programas de control de roedores. Pues realmente eran personas, una profesión, incluso, pues un poco de la mano con en ese entonces lo que podemos llamar los primeros médicos a ese nivel, prácticamente, así de reconocidos. Y después América, los roedores, como ustedes saben, empezaron a llegar por ahí del siglo XVI, se habla de que llegaron las primeras ratas, principalmente la rata negra, la ratus ratus, y ya poco tiempo después, en el siglo XVIII, se piensa que con los colonos que empezaron a llegar en los barcos, llegó también a América la rata noruega, que como saben ustedes también, tiene una mayor capacidad de adaptación e incluso en algunos lugares llegó a desplazar a la rata negra. De hecho, hay algunos autores que comentan que tuvo que ver mucho la presencia de esta rata noruega también en la reducción un poco del contagio de aquella peste bubónica que se presentó en la Edad Media debido a su capacidad. Y ya que hablamos de ello, sabemos, incluso recientemente han surgido algunas nuevas hipótesis que a lo mejor, pues la rata no tuvo tanta culpa como se le había argumentado, pero algo tuvo que ver. Al final de cuentas mantenía de alguna manera, se mantenía como reservorio y como parásito principal, no huésped principal del parásito que transmite la bacteria que es Yersinia pestis, que es Genopsila keopis, la pulga, principalmente vivía en las ratas y cuando dejaba de ratas tenía que buscar alimento y pues buscaba el humano, que es lo que tenía más cerca, tenía más ahí. Y más allá también de Yersinia pestis, bueno, aquí vemos una lista de varios de las enfermedades o patógenos también que voy a transmitir. En México hemos vivido casos muy importantes, tanto por el lado de la leptospira como también de la listeria, con episodios relevantes en en la historia de la epidemiología mexicana, pero también en América. En los casos hantavirus, recordemos que no tiene mucho tiempo que se prendieron los focos rojos por la presencia de esta enfermedad que ataca al sistema
respiratorio del humano y en general, por supuesto, no podemos olvidar los daños que pueden ocasionar a bienes, y alimentos, servicios e incluso a nivel ya ecológico, bueno, ya hablando de la naturaleza, su presencia también llega a desplazar a especies nativas que se encuentran originalmente, por supuesto, en el área donde llegan a invadir. Realmente es un organismo invasivo, realmente muy importante. Por eso, para controlarlos, incluso se buscaron varias medidas. Primero que nada, buscar el desarrollo de trampas. El ingenio del humano se desarrolló de manera importante, con algunas trampas, algunas muy extrañas, algunas muy efectivas a la fecha. Tenemos muchos ejemplos de diferentes tipos, incluso ya equipos que nos permiten rastrear la presencia de ratas de manera electrónica. Pero bueno, todo esto empezaba con las famosas ratoneras que todo el mundo conoce, las jaulas, con efectos distintos para precisamente estos organismos, ya sea ocasionando su muerte o también para recolectarlos vivos, para poder estudiar un poco más su conducta y sus modificaciones que se han presentado a lo largo de la historia y con una adaptación justamente para vivir con el ser humano. Y por supuesto, también no podemos olvidar el desarrollo de los rodenticidas, aquellas sustancias que empezaron a utilizarse desde hace mucho tiempo, sobre todo con sustancias inorgánicas, y que también tuvieron efectos pues, no muy favorables para el humano, como han sido algunas veces intoxicaciones de algunas personas, o el descenso, algunas veces dramático, de algunas poblaciones de otros animales importantes, como el lobo mexicano, por mencionar alguno, con el uso del 1080, famoso 1080. Pero también hoy se siguen estudiando varios ingredientes activos que puedan ser útiles y que al mismo tiempo sean cada vez menos peligrosos para aquellos organismos no objetivo, no blanco, como decimos también. Y por ello el desarrollo justamente de estas sustancias está en constante desarrollo. De hecho, se llega a estimar de que puede llegar más o menos unos 4 o 5 años, ya acercándose a los 2.000 millones justamente de la producción de rodenticidas en general, por supuesto. En mi opinión, incluso pueden llegar a mucho más. O sea, ahí se menciona un estimado aproximadamente de 1.6 mil millones de dólares para el 2027, en general de rodenticidas, no incluye solamente anticoagulantes, pero los anticoagulantes también sabemos que han sido los más comunes. Y hablando de ellos, son quizá los que más nos ilustran el uso justamente que se le da a estos productos. Y aquí tenemos algunos datos que pueden ser interesantes del 2021, que ya saben que, bueno, normalmente los datos nos llegan un poco ya en conjunto, de manera integrada, con un tiempo de retraso, pero que nos puede ilustrar cómo va esto. Y vemos que realmente el uso de rodenticidas está más enfocado precisamente en el uso por parte de los profesionales en control de plagas. Y de hecho, su uso es principalmente en el área urbana. Podríamos esperar, quizá, como a veces vemos el sector agrícola y el sector de los insecticidas, que sí, su peso es mucho mayor en ese sector. Realmente para la parte de rodenticidas, el sector urbano es la clave, es realmente el mayor consumo de productos se presenta a través de los profesionales y en este sector como tal. Y bueno, precisamente como podrán ver, este es un tema bastante interesante y para ello, afortunadamente, tenemos la presencia de alguien que sabe mucho de esto y nos va a ilustrar un poco de todo esto que estamos platicando nuevamente en esta charla con café. Espero que lo tengan todo listo. Y ahora, con café de Costa Rica, te damos bienvenida al ingeniero Andrés Pizarro. Andrés, antes de que empecemos a platicar contigo, pues cedo la palabra a Ale Peña para que nos platique un poquito de quién es Andrés Pizarro y lo conozcan de una vez. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias, Andrés. Es un honor el poder tenerte con nosotros en este podcast, en esta ocasión. Y bueno, pues yo lo conozco ya de un buen tiempo atrás. Para los que no los conozcan, les voy a dar una breve reseña de quién es Andrés Pizarro. El ingeniero Andrés Pizarro Aguilar es ingeniero agrónomo zootecnista de la Universidad de Costa Rica. Adicionalmente, tiene diversos cursos y diplomados en temas como mercadeo, administración de empresas, servicio al cliente y estructura de planes de negocio. Del 2008 a la fecha, posee una compañía de consultoría en temas pecuarios y de control de plagas, Pizarro y Calvo S.A. Posee más de 15 años de experiencia en la industria de control de plagas,
Desde hace 7 años es el Business Manager para la TAM de la compañía Bell Laboratories, cubriendo México, Centroamérica, Caribe y Suramérica. Andrés radica en Costa Rica, allá es donde viaja por todo el mundo. La verdad es que solo en pandemia tuvo un descanso, pero el resto del año se la pasa viajando por todos lados. Afortunadamente ha visitado varias veces a México y ha estado con nosotros. Y bueno, Andrés, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Ale, hola Hugo, al equipo de Beceris, buenas tardes también y por supuesto a todos los que nos están escuchando. Pura vida, saludos desde Costa Rica. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy, más bien muchísimas gracias por haberme invitado de un tema que nos apasiona muchísimo y que siempre vamos a tener mucho gusto de platicar. Así es que aquí estoy a sus órdenes y sé que vamos a pasar una hora espectacular, sin duda. Estoy Muchas seguro gracias que por sí. aceptar, Andrés, realmente por estar aquí en estos minutos, acompañando un café. Y con todo eso es pura vida, por cierto, como un comentario al margen, es una frase que nos une mucho a México y Costa Rica. No sé si ustedes sepan que el origen de esa frase es mexicano en realidad. A raíz de un Algo había cómico, escuchado de eso, sí. sí, de un cómico Sí. que teníamos aquí que era Clavillazo, y que decía, Ajá. pura vida. Y de las películas que llegan a Costa Rica, ahí se adoptó la frase en Costa Rica. Así que Y se esa quedó, frase y se quedó, sí. esa frase nos hace hermanos prácticamente de optimismo, diría yo. Yo diría que sí. Entonces, eso es bastante, bastante bueno, creo yo. Y bueno, la verdad es que nuevamente muchas gracias. Gracias, Ale, por la presentación, nuevamente nuestro invitado. Gracias, Ale. Y pues gracias, Andrés. La verdad es que es un gusto tenerte aquí y platicar sobre este tema que, como dije al principio, la verdad es que nos habían pedido muchos hablar de roedores, porque muchos decían es que insectos, cucarachas, para allá, y era mucho más cucarachas que casi cualquier cosa. Por ahí algo de moscas, por supuesto de plaguicidas, no podemos olvidarlo de manera general, pero como que el tema de roedores siempre se había quedado un poquito atrás y no se había profundizado ni habíamos hablado mucho más de lo que esto representaba. Y bueno, también por eso fue un poco la intención de esta introducción. Y bueno, aprovechando tu conocimiento, tu experiencia, pues la primera pregunta que me gustaría hacerte es, desde todo tu punto de vista, desde justamente todos estos años en los que estás enfocado a esta plaga sobre todo y a cómo se ha desarrollado su control, ¿qué nos podrías decir de cómo se ha dado esta evolución en el acercamiento del control de roedores en general, sobre todo en medio urbano? Claro, muchísimas gracias por la pregunta y nuevamente gracias por la invitación para platicar de algo que nos apasiona muchísimo. Bueno, mira, en primera instancia, ya que estamos hablando de la evolución de los rodenticidas, yo creo que es importante que tengamos en cuenta de dónde nacen los rodenticidas, o sea, cómo nacen los primeros rodenticidas. Entonces, hablemos un poquito de historia, si les parece. Pues yo me voy a abocar principalmente el día de hoy a lo que son los anticoagulantes, que son los compuestos que están liderando la industria en este momento y en los cuales pues consideramos que van a estar todavía por varias décadas probablemente. Entonces, hablemos un poquito de historia. ¿De dónde nacen los anticoagulantes? Pasó que en el estado de Wisconsin, a finales de los años 20, 1927, 1928, por ahí, empezaron a descubrir algunos granjeros que sus vacas estaban muriendo de una causa desconocida. O sea, en realidad no había una causa aparente. Era una muerte muy extraña. Pasaron los años y seguía ocurriendo lo mismo hasta que a principios de los años 30, diría yo aproximadamente, la Universidad de Madison, más bien la Universidad de Wisconsin, que está ubicada en Madison, empezó a generar interés en lo que estaba ocurriendo. El equipo de investigación fue liderado por el profesor Carl Link, de pronto algunos de ustedes lo han escuchado, y esta persona, pues este profesor, este investigador empezó a investigar qué era lo que estaba pasando en campo, pero también a nivel de laboratorio. Él solicitó que le hicieran llegar pues los cadáveres de las vacas muertas y empezó a hacer
muchos estudios, diversos estudios, hasta que llegó a descubrir que lo que estaba ocurriendo es que había una sustancia que estaba contaminando la alfalfa o el trébol, y el trébol también, que se conoció después como la famosa enfermedad del dulce. No sé, de pronto lo han escuchado. Y lo que estaba ocurriendo era, desde un punto de vista químico, era que la sustancia cumarina, al entrar en contacto con el moho o con el hongo, se estaba transformando en dicumarol. Es una sustancia que de pronto hemos escuchado muchísimo, el dicumarol, ¿verdad? De ahí se derivan todos los anticoagulantes, de hecho. Entonces, eso era lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Entonces, el profesor Carling, como buena rata de laboratorio, que como son todos estos, y perdón que lo diga así, pero siguió investigando, haciendo un trabajo muy profesional con su equipo de trabajo. Y ya en los años 40 llega a patentar pues el dicumarol. Creo que fue en 1942, si mal no recuerdo. Siguió investigando, siguió derivando muchas moléculas a raíz del dicumarol. Y como tú sabes, pues lo que siempre se ha, o con lo que siempre se ha experimentado en los laboratorios es con roedores. Definitivamente, pues compartimos muchas características, los seres humanos y los roedores, desde un punto de vista genético, biológico. Entonces, pues es lo que siempre se ha utilizado y se sigue utilizando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, de todas estas sustancias que él logró sintetizar a raíz del dicumarol, una de ellas particularmente logró identificar que era muy tóxica para los roedores. O sea, lo mataba de una manera muy rápida y muy sencilla. Después se descubrió, o más bien se patentó, de que esa sustancia era la warfarina. Así nació la famosa warfarina, ¿verdad? En 1948 aproximadamente fue que se patentó la warfarina. Entonces podríamos decir que ese es el primer anticoagulante, ¿sí? Que todavía se utiliza para tratamientos de humanos e inclusive en ciertos rodenticidas que tenemos aún en el mercado, vemos que están hechos a base de warfarina. ¿De dónde viene la palabra warfarina? Pues precisamente de ahí. Ese equipo que lideraba el doctor o el profesor Carling era el equipo se llamaba, espera, creo que por aquí lo tengo. Aquí está. El Wisconsin Alumni Research Foundation. Si ustedes ven las iniciales de esas 4 palabras, van a formar la palabra WARF, y después le agregaron warfarin, ¿verdad? De ahí se originó el nombre y ahí se originó el primer anticoagulante que tenemos, que se descubrió en la industria, ¿verdad? Interesante tema porque, bueno, de ahí se derivaron ya pues todos los anticoagulantes que conocemos. Inclusive, pues si nos ponemos a ver un poco la línea de tiempo de la creación de los anticoagulantes, vamos a ver que en 1948, como les comenté anteriormente, se patenta la warfarina. 1952 ya vamos a tener la ifacinona, ¿verdad? La ifacinona todavía la utilizamos y con mucho éxito. Inclusive en México tenemos un producto exitosísimo que es el Roden Cake, ¿verdad? A base de ifacinona, ¿verdad? Luego pasó algo bien interesante en 1975. Se descubrió el difenacum. Se logró sintetizar el difenacum, el primer anticoagulante de segunda generación. Entonces, qué interesante. ¿Por qué segunda generación? Porque es un rodenticida pues, más tóxico, de una sola ingesta, a diferencia de los anticoagulantes de primera generación, por ejemplo, la warfarina o la ifacinona o el cumatretalil, ¿verdad? Ya después, en 1976, vino la bromadoliona, vino el broifacum, que si me preguntan en este momento, pues considero que son los 2 ingredientes activos que están liderando la industria, ¿verdad? Y bueno, luego en 1984 vino Flocumafen, 1986 la ifetialona, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí ven un poco la evolución de todos estos compuestos. Yo diría que hay un antes y un después de 1975 en cuanto a efectividad, toxicidad y eficiencia de los rodenticidas, ¿verdad? Que fue cuando ya se pasó de primera generación a segunda generación de anticoagulantes, ¿verdad? Esto para hacer un preámbulo
de lo que fueron, pues, o de lo que es la historia de los anticoagulantes. Obviamente, en esa línea de tiempo, también, pues, se descubrieron otros compuestos, por ejemplo, los vitamínicos, como bien lo mencionas tú, Hugo, al inicio. Por ejemplo, la vitamina D3, que se empezó a utilizar como rodenticida. Luego también rodenticidas agudos, teniendo como ingrediente activo, por ejemplo, la brometalina, es otro que también se descubrió en esa línea de tiempo. Y bueno, luego vendrán otros más, pero básicamente son los que están liderando la industria en este momento, ¿verdad? Y creo que también, tú estarás de acuerdo conmigo, lo interesante en esta parte de la historia, y que siempre mencionamos, es que no solamente es el tema de los ingredientes activos, ¿no? Sino también el tema de las formulaciones, o sea, que buscan Exacto. no solamente ser más atractivos para los roedores, sino menos atractivos también para humanos y otros animales, incluyéndole algunas sustancias justamente para evitar que sean consumidos, por ejemplo. Y creo que eso también pues, tiene mucho que ver con la tecnología y con la investigación. Así es. De hecho, si estamos hablando de evolución de rodenticidas, tenemos que verlo definitivamente en dos planos. Lo que es la sustancia química o ingrediente activo, y ya lo acabamos de ver con la explicación que dimos, pero el otro plano definitivamente es esa evolución o esa tecnología, como tú dices, que se está aplicando ahora en las formulaciones, o sea, en la elaboración del rodenticida como tal. Y ahí sí te puedo decir que sí conozco algunas compañías que lo están haciendo muy bien, otras que no. Y al final del día yo sí considero que eso es algo clave. O sea, el roedor sabemos que es una plaga difícil de controlar. Como tú lo dijiste al inicio, son plagas que se adaptan muy fácilmente a diferentes ambientes o diferentes situaciones. Sus sentidos están altísimamente desarrollados, principalmente el olfato, el gusto, el tacto, inclusive la vista, ¿verdad? Bueno, es prácticamente ciega, pero los demás sentidos están altísimamente desarrollados, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros como fabricantes, el hecho de elaborar un rodenticida casi de índole alimenticio humano es un aspecto clave, porque el roedor, no sé si lo sabían, pero tiene la capacidad de inclusive identificar dónde están las sustancias tóxicas, ¿verdad? Si recuerdan la película Ratatouille, que seguramente todos la han visto por acá, además de que es sumamente divertida, a mí me impresiona lo que hicieron con esta película, o sea, el director y los creadores, porque mucho de lo que ven ahí es cierto, yo diría que el 90%. Entonces, siempre lo doy como ejemplo, porque pónganse a ver esa película con cuidado y van a identificar ciertos aspectos que son reales, ¿verdad? En lo que es el comportamiento del roedor. Y uno de ellos es ese precisamente, que pueden identificar en algunos casos dónde está la sustancia tóxica para no consumir ese cebo, ¿verdad? Entonces, vuelvo al tema. De ahí la importancia de nosotros como fabricantes para poder enmascarar esa sustancia tóxica con materias primas de altísima calidad. Tal vez no lo mencioné al inicio, pero precisamente nuestra compañía, Bell Laboratories, está ubicada a 2 millas de la Universidad de Wisconsin, de Madison, ¿verdad? Ahí fue donde nació la industria y ahí fue donde nació Bell en 1974 y siempre muy de cerca en lo que son procesos de investigación junto a la Universidad de Madison, Wisconsin, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque ahí nació la industria, ahí empezó Bell en 1974, de hecho, pues el año entrante cumplimos 50 años. Entonces, ya verán ustedes que haremos algunas actividades especiales. Entonces, esperen sorpresas el año entrante. Entonces, volviendo al tema, siempre hemos estado ahí a la vanguardia de lo que es procesos de investigación. Y uno de ellos para nosotros es clave, que son el hecho de utilizar materias primas de altísima calidad, que, repito, logren enmascarar o disimular la presencia de la sustancia tóxica. Al final del día, pues podemos tener el mejor ingrediente activo del mundo o el más tóxico en este caso, que es el Broifacum, que lo sigue siendo, es el que tiene la dosis letal media más baja, aún en la industria, pero si no logramos que el roedor consuma el rodenticida, no vamos a lograr nada. Así es que es un aspecto clave
Y como lo dije al inicio, sé que algunas empresas lo están haciendo bien, otras no tanto. Y lo veo en el mercado, ¿no? O sea, en las inspecciones que hago, las visitas que hago a través de todos los países de Latinoamérica, que definitivamente en muchos casos hay problemas de consumo, ¿verdad? Es algo Sí, muy sí. común. ¿No? Por ejemplo, ahora mencionas el Vodafacom, algo que me parece muy interesante, es que incluso está reconocido cuando se habla, por supuesto, del manejo de la resistencia, que mucha gente equivocadamente lo maneja de la manera similar a o como en teoría se maneja el tema de la resistencia a insectos, que es otra cosa totalmente distinta, no tiene nada que ver, Sí. pero la gente lo hace de la misma manera. Pero hablas del Vodafacom y que está calificado como uno de los ingredientes activos rompedores de resistencia, incluso, como tal, ¿no? Hoy en día. Entonces es una herramienta bien, bien importante para el tema de control de roedores. Y adicional a esto, fíjate que, bueno, hablábamos también en la introducción, pues el tema, bueno, ya hablamos de las formulaciones, hablamos de los ingredientes activos y también del tema de, pues como decimos aquí en México, el remedio y el trapito, decimos naturalmente, bueno, dónde y con qué lo vamos a colocar, cómo vamos a manejar los procesos de roedores, el tema de los dispositivos, las trampas, los cebaderos. Parece Claro. cualquier cosa, y uno puede decir, es una simple caja, pero no, tiene su chiste, tiene su Tu desarrollo, tiene su ciencia. razón de Sí, ser, sí, sí, claro. claro. ¿Qué nos podrías platicar justamente de esa parte? Sí, mira, tal vez te platico un poco sobre nuestra compañía en ese sentido. O Ujú, sea, ¿qué ujú, hacemos? sí, O sea, mira, eh, actualmente Bell es considerado líder mundial en lo que es elaboración o fabricación de herramientas para controlar roedores. Y a mí me gusta decirlo así, son herramientas, no son productos. O claro, sea, a claro. mí me gusta mencionarlo así porque nosotros, y siempre trato de dejar este mensaje, no fabricamos productos, nosotros brindamos soluciones al controlador de plagas. Y, y partiendo de ese hecho, es importante mencionar que nuestra compañía posee un laboratorio de investigación y desarrollo donde la tecnología es tecnología de punta, eh, altísimamente desarrollado. Tenemos dos departamentos, uno de biología, que es donde se estudia todo lo que es el comportamiento del roedor. Y cuando digo roedor, ahí van pues más de 40 especies, entre ratas, entre ratones, ratas de campo, etcétera. Entonces, a todos estos roedores, de diversos tipos de roedores, se les evalúa desde un punto de vista de comportamiento, tanto a nivel de laboratorio como a nivel de campo. Eso es importantísimo, porque si no conoces la plaga, ¿cómo vas a hacer para combatir esa plaga? Para establecer un programa de manejo integrado de roedores. Tienes que conocer la plaga. Ese es el primer punto importante. Por Ujú, otra ujú. parte, tenemos un departamento de química que es importantísimo también, porque ellos se encargan de todo lo que es síntesis de ingredientes activos, que eso es algo importante mencionar. Nosotros somos de las pocas compañías en el mundo que sintetizamos nuestros propios ingredientes activos de grado técnico. Eso es importante mencionarlo porque al final del día es aseguramiento de calidad. Yo te puedo asegurar que un roedor consume algún producto de Bell y definitivamente va a ser eficiente y el roedor va a morir. Eso te lo puedo asegurar porque sé lo que hay detrás, ¿no? Sintetizamos nuestros propios ingredientes activos. Entonces, en ese departamento de química también, pues, eh, se, se, se evalúan dosis letales, grados de toxicidad de todos estos ingredientes activos. Hay un equipo en todo lo que es el Departamento de Investigación y Desarrollo interdisciplinario de primera línea. Tenemos tecnólogos de alimentos, tenemos ingenieros mecánicos, ingenieros diseñadores industriales más bien, inclusive nutricionistas. Y aquí te vas a reír probablemente, ¿no? No, sí, ¿Por qué tienen nutricionistas y tecnólogos de alimentos? Bueno, es que voy a lo mismo. Aquí lo que necesitamos es crear un alimento, no un cebo. O sea, un cebo, digámoslo así, con grado alimenticio humano. Y eso es lo que tratamos de hacer en Bell. Y yo creo que lo hemos hecho bien a través de estos casi 50 años, ¿verdad? Importante mencionarte que utilizamos materias primas de muy buena calidad. El estado de Wisconsin es un estado, ujú, no sé si lo saben, es el estado número 1 en producción de leche en Estados Unidos. Entonces, todos los granos que se cultivan en Wisconsin son de altísima calidad. Entonces, esos granos, esos cereales, esas semillas, todos esos mismos de forma fresca son los que utiliza Bell en sus diferentes rodenticidas.
Entonces ahí puedes ver que hay una gran diferencia, ¿no? Tanto desde un punto de vista de ingrediente activo como desde un punto de vista de materia prima. Volviendo a lo que me decías, con el tema de las estaciones, importante mencionar también que no solo fabricamos rodenticidas, o sea, definitivamente no. Como le dije al inicio, fabricamos soluciones o programas, vendemos programas de manejo integrado de roedores. Ahí va la parte tóxica, que son los rodenticidas, y la parte no tóxica, donde tenemos las estaciones de cebado, las trampas de golpe y pues las trampas de goma también. Entonces, todo esto engloba el programa de manejo integrado de roedores. Las estaciones pues son de primerísima calidad. Tal vez muchos de los que me están escuchando en este momento las han utilizado o las siguen utilizando actualmente. Tenemos de diversos tamaños, de diversas formas, para todo tipo, para cualquier situación que tengamos a la que tengamos que enfrentarnos cuando hacemos una inspección, ¿verdad? Entonces, eso es importante mencionarlo. Las estaciones son de altísima calidad, son de plástico moldeado por inyección. Eso las hace de estaciones de altísima resistencia a condiciones de alta temperatura, de humedad, inclusive a nivel de congelación también. Lo mismo para las trampas de golpe. Así es que, pues, como lo mencionaba anteriormente, todo está hecho sobre ciencia. Por algo es que existen estas estaciones. La mayoría las van a ver que son de color negro, y es que tratamos de asemejar la madriguera del roedor, que el roedor consuma su cebo de manera íntima o en privado, digámoslo así. Exactamente, que se sienta bien, que se sienta tranquilo o tranquila al momento de poder ingerir el cebo, ¿verdad? Entonces, al final del día estamos hablando de un programa de manejo integrado. Entonces vas a tener diferentes ingredientes activos, de diferentes presentaciones que vas a utilizar dependiendo del caso, y obviamente los productos no tóxicos como un complemento a la utilización del químico, ¿verdad? Entonces es todo un programa, definitivamente. No, y sobre todo, ahora mencionaste algo bien interesante, y cómo lo establecen incluso algunas normas, hablando de elementos que quizás son de los sectores más vigilados y más cuidados de manera muy estricta, sobre todo el tema de inocuidad, como en las diferentes normas, algo que se solicita, se exige, es que los cebadores que se utilicen sean de alta resistencia, no solamente al impacto, sino también al ambiente. Y bueno, muchas veces pensamos en plástico, y cuando no nos ha sucedido que algún tipo de plástico esté expuesto al sol en cuestiones de meses o a veces semanas o a veces hasta días, se hace quebradizo, se rompe, y bueno, al Eso pasa final mucho. Sí. resalta más caro, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y ahora que mencionas certificaciones, las estaciones de Bell tienen certificación Tier 1 o Tier 1, que es una certificación que emite la EPA en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso significa que son las estaciones más seguras y más resistentes en el mundo, ¿verdad? Eso es algo importante de mencionar, porque, como bien tú lo dices, muchas veces vemos que el controlador de plagas, pues por ahorrarse unos cinquitos, ¿no? Por ahorrarse un dinerito, pues más bien va a gastar el doble o el triple. Entonces, en esto es importante tener claro que estamos hablando nuevamente de una plaga que es difícil de controlar, y con lo cual pues tenemos que tener en consideración que tenemos que ir con lo mejor que tengamos, ¿verdad? Porque va a ser complicado. A veces establecemos un programa de control y no tenemos resultados ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera semana. Entonces ahí va a estar esa estación ahí, ¿verdad? Entonces, si vamos a utilizar una estación que no va a resistir 2, 3 semanas, pues vamos a tener un problema, definitivamente. Y al final No, del día vamos a gastar más, ¿no? y yo Y siento que eso que comentas. Sí, algo que Ale, yo por quería favor, por favor, por favor. Sí, sí. agregar sobre Adelante. lo de los cebos es que nosotros nos encontramos mucho con la fabricación casera de cebos. Como tú mencionabas, hay personas que durante muchos años han tenido la costumbre de fabricar sus propios cebos, Claro. porque anteriormente era algo que les funcionaba muy bien y que ellos están acostumbrados a utilizarlo de esa forma, y lo han ido transmitiendo a sus empleados, a sus generaciones.
Pero yo creo que es importante lo que tú estás mencionando del por qué el cebo como tal, porque ojo, también hay diferentes formulaciones. Hay bloque, hay pellet, hay pastas, hay líquido, hay cebo Así es. líquido, que ahorita sería muy bueno que nos platicaras de estas diferentes presentaciones que hay, pero sobre todo el por qué, como lo estabas mencionando, pues no es lo mismo que tú en tu casa hagas tu mezcla y le pongas el ingrediente con uno, porque al final, como tú dices, pueden detectar fácilmente el ingrediente activo, una, y segunda, pues nunca tu control de calidad va a ser el mismo que una Claro. fábrica donde ya tienen ciertos estándares a seguir, ¿no? Entonces, Ujú. creo yo que esa es la parte importante porque el controlador de plagas lo que necesita es dar un resultado, es que Ujú. haya un control eficaz para que los vuelvan a volver a contratar y pueda Eso es. continuar con esto, ¿no? Entonces, Ale, pues al final del día debería es un dar esta negocio, información. es un Sí, Claro, negocio. claro. es Y correcto. esto yo lo menciono mucho. Mira, tienes que cuidar tu negocio. Entonces, tienes que ir con lo mejor que tienes. O sea, para dar un buen resultado y que te vuelvan a llamar. O sea, y la primera visita para mí es clave. O sea, cuando estás empezando con un cliente, dar esa buena impresión, en lo que es el programa de manejo integrado de roedores, el primer paso siempre es la inspección. O sea, que te den siempre el tiempo que requieres para hacer una buena inspección, que puedas tener esa comunicación fluida con el cliente, explicarle lo que vas a hacer, cuál va a ser tu programa, cuáles productos vas a utilizar, pero sobre todo que te entienda, ¿verdad? Que a veces en esto nos toca mucho hacer la labor de educación del cliente, ¿verdad? Y eso ya es O el algo que toca psicólogo hacer también, ¿no? de Ujú. todo. No, mira, de todo. Y hay que hacerlo, porque Sí. muchas veces, pues, el controlador de plagas cree que la persona que lo está atendiendo sabe del tema y no. Te puedo asegurar que en la mayoría de los casos no sabe nada sobre lo que sobre lo que es el comportamiento del roedor. Y va a querer que el resultado de la visita sea que se controle los roedores a los 2, 3 días, y eso no va a pasar. Puede que tengamos mucha suerte, no te voy a decir que no, pero mira, en esto es mucho de paciencia, a veces tienes que modificar la estrategia y eso es lo que hace apasionante el control de roedores, ¿verdad? Pero todo eso tenemos que comunicarlo. ¿Por qué? Porque después puede ser un efecto boomerang, ¿no? Se vuelve contraproducente para nosotros mismos y para nuestro negocio. Entonces, un consejo para los controladores, bueno, vayamos con lo mejor que lo mejor que haya en el mercado, establezcamos una buena comunicación con el cliente y sobre todo no generemos falsas expectativas. Eso es muy importante, Y porque al mira, final del día nos puede perjudicar. y tú estás hablando también de algo importante, y ya lo hemos platicado antes, aquí nosotros, es el tema de el hábito un poco en el que llegamos a caer, no solamente de control de plagas, casi en todas nuestras actividades, ¿no? Como he comentado en algunas ocasiones, el humano tiende a buscar atajos, siempre. Sí, sí. Y entonces, lo decíamos hace un rato aquí en la charla, cómo a veces se pretende o se cree que los métodos y las estrategias de control de roedores pueden hacerse de la misma manera que como se hacen para cucarachas, y en absoluto tiene nada que ver para empezar. La comodidad de los calendarios que normalmente no son así, con eso a veces se obvia o no se sigue, pues lo que tú mencionaste tan importante, ¿no? Las inspecciones, tanto la inicial como Así las que se van a es. utilizar para monitoreo, y no se comunica también debidamente al cliente. Existe siempre ese comentario de que, bueno, que el cliente, pues no me Sí. entiende, pero hasta qué punto nosotros no nos esforzamos también por comunicarnos debidamente, ¿no? Yo siempre Eso digo, Hugo, que la misma culpa es de nosotros mismos por no sí, comunicar sí, bien. O sea, si nosotros sabemos del tema y en teoría estamos capacitados en lo que es el controlar la plaga de roedores, hay que transmitir esa información al cliente. Porque repito, pues al final del día eso nos puede generar un problema. Y yo siento que lo que pasa en la industria es que se considera el control de roedores como algo que no es importante, se toma a veces a la ligera. Recordemos que los roedores tienen una altísima capacidad de adaptación y ya lo vimos ujú, durante la pandemia. Vean cómo cambió la dinámica poblacional de los roedores en el 2020, primer año de pandemia, eso, inclusive en el 2021 también. Y eso significa, se los pongo un ejemplo muy claro. El 2020
fue el año de mayor venta de Bell en sus 49 años de historia. O sea, Wow. ¿qué pasó? Pues el roedor cambió su comportamiento, definitivamente. Pero si te pones a ver 2021 y 2022, todavía estamos ahí arriba. Estamos vendiendo más rodenticidas que en el 2019. O sea, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, los restaurantes cerrados, o sea, todos los expendios de comida cerrados, ¿verdad? Todo el mundo metido en su casa por la pandemia. Bueno, el roedor necesitaba comer. El roedor es 100% adaptable. Entonces, ¿qué pasó? Pasó de estar en zonas de altísimo tránsito o de mucho desperdicio a buscar las zonas residenciales. Nadie quiere ver un roedor en su casa, ¿no? Así Ninguno de es. nosotros quisiera eso, ¿no? Entonces ahí se dispararon las llamadas a los controladores de plagas, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. O sea, ese 2020 para nosotros fue crecimiento en todos los territorios que maneja Bell en todo el mundo. Así se lo digo. Y 2021 y 2022 seguimos ahí arriba. Eso significa que la dinámica poblacional o el comportamiento del roedor cambió en el 2020 y ahí sigue. Me llamó mucho la atención que iniciaste de muy buena forma con algunas estadísticas, ¿verdad? De qué se espera en lo que es la industria de pesticidas para los próximos 6, 7 años. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso va a seguir creciendo, a pesar de que ahora hay muchísimas restricciones en diferentes territorios. Por ejemplo, en la Unión Europea ya se está viendo muchísima restricción en la utilización de rodenticidas anticoagulantes. Entonces, en muchos países se está reduciendo de 50 ppb a 25 ppb, por ejemplo, Wow. la concentración de ingrediente activo. Eso al final del día va a ser un problema y eso va a disparar aún más las poblaciones de roedores. En Estados Unidos ya se está hablando en ciertos estados, por ejemplo en California, tenemos muchas restricciones y no nos extrañemos que en algún momento pase algo para Latinoamérica, porque definitivamente si va a haber una restricción en Estados Unidos puede permear al resto del continente. Esperemos que no, pero mi visualización para los próximos años es que la industria de los anticoagulantes va a seguir creciendo por lo menos los 5 o 10 años más. Ya después veremos qué pasa, ¿verdad? Pero ahí es bueno tener alternativas a los anticoagulantes y afortunadamente las tenemos. Y se están desarrollando. Fíjate que comentarte una anécdota, algo curioso que sucedió, bueno, que vimos ahora en el blog que acabamos de terminar con Viserys. Veíamos unos datos bien interesantes como cada vez es más frecuente, y cuando hablabas esto de la adaptación, que me parece también muy interesante, cada vez más frecuente las infestaciones mixtas. Yo, de repente en la introducción hablaba mucho de que sí se vio que hubo un poco de desplazamiento de la rata negra con la rata noruega cuando llegó a Europa, Ajá, y lo correcto. mismo empezó a suceder aquí en México, bueno, en México y en América en general, pero también resulta interesante cómo se empiezan a adaptar incluso en sus horarios de actividad y se empiezan a repartir y entonces ya no coinciden y bueno, llegamos a tener en el mismo lugar dos músculos, ratos noruegos, las tres, pero Sí, sí. repartidos en sus horarios cada uno. Bien interesante, ¿no? Entonces, Buen punto y tienes toda la razón. Es esa capacidad de adaptación. Y uh-huh. muchas veces la gente me pregunta, mira, pero ratus se relaciona con ratus nubérgicos o con músculos. Pues no, o sea, son especies diferentes, digámoslo así. Completamente, sí. Pero en ciertos casos puedes visualizar que pueden convivir en un ambiente, en un ecosistema, lo cual es bien interesante, esa capacidad de adaptación. Obviamente la rata noruega siempre va a llevarlas de ganar por su Sí. tamaño, por ser más robusta, por ser inclusive más agresiva y más territorial que las otras especies, pero definitivamente sí hemos visto casos y principalmente a partir de la pandemia donde se ha visto más capacidad de convivio o adaptación entre estas especies. No es que se reproducen entre ellas, ojo que no estoy No, diciendo no, eso, no. porque eso no va a pasar. Inclusive entre colonias, entre diferentes colonias de la misma especie, por Sí, ejemplo, Ratus novergicus, o sea, se manejan no, totalmente independientes. O claro. sea, recuerda que ellos se comunican por feromonas, ¿sí? Entonces, esas feromonas son propias de cada colonia. Ellos pueden identificar cuando un miembro de otra colonia, aun y cuando sea la misma especie, por ejemplo, ratus, y lo van a identificar como un individuo extraño a la colonia. Entonces son cuestiones bien interesantes que se manejan
en lo que es el ámbito social de los roedores, ¿verdad? Quiero comentar algo a lo que comentas del tema de las feromonas y regresando al tema de los cebos. Yo recuerdo haber escuchado en muchas charlas comerciales que a veces hay o conversaciones incluso entre controladores, cómo existe la idea de que cuando una rata está ingiriendo un cebo agudo, empieza a morir y empieza a chillar y qué es lo que genera aversión por parte de las compañeras, cuando en realidad tú lo mencionaste, el tema de las feromonas es muy importante, bueno, en general, de toda la percepción química, es una capacidad de percepción olfativa tan impresionante Así que no es. necesitan estar escuchando el chillido de sus compañeras, se dan cuenta de la condición en la que están sin que la otra esté quejándose. O sea, perciben el estado sexual, el estado de salud de tus compañeras, incluso el reconocimiento individual. Esto es de lo más interesante. Es todo un sistema de comunicación, o sea, así Sí, lo sí, podríamos sí, sí. decir. Real, Y en todos los ámbitos que acabas de mencionar, así es sí, sí. totalmente verídico. Fíjate, Así sí, es. esto de los roedores es bien interesante. Nada más iba a completar el tema este de la convivencia. Ujú. Mucha gente no sabe que incluso la rata noruega puede comerse la rata negra y la rata negra puede comerse también el ratón. Entonces, no es tan fácil la convivencia, por eso también ese reparto en los horarios de actividad. Digo, es un poco de defensa también entre ellos, ¿no? No, pero es que también hemos visto inclusive Sí, casos de canibalismo entre claro. la misma especie. O sea, Ujú. si el roedor no tiene fuente de alimento, te puedo asegurar que lo va a buscar. Y eso fue algo que literalmente vimos en la pandemia, o sea, que casos extremos. Pues Uy, obviamente ya salimos de la pandemia, ya pues estamos pues volviendo a la normalidad un poco, entonces ya esos comportamientos no se están viendo más. Pero vos te vas a las grandes ciudades del mundo, por ejemplo, Nueva York, Los Ángeles, ujú. Chicago, París, Londres, las infestaciones de roedores ahí están. O sea, son poblaciones altísimas, ¿verdad? Y que son muy difíciles de controlar. Definitivamente nunca vamos a eliminar la plaga, sí vamos a tratar de controlar, eso es lo que hacemos los controladores, ¿no? Y los fabricantes, buscar herramientas para que se logre controlar la plaga, pero la plaga siempre va a estar ahí, al igual que las cucarachas, al igual que los mosquitos, Claro. al igual que todas las plagas en el mundo, así es. Entonces, Es es la control, labor. es seguimiento, es mantenimiento, es establecer el programa de manera adecuada y sobre todo no confiarse, no creer porque pues no, ya controlé 6 meses, no, ya no voy a utilizar más rodenticidas, no es así. Y siempre Así es. utilizar los mejores productos que hayan disponibles en el mercado, eso es muy importante. ¿No? Y redondeando esto, nada más los casos que ya están perfectamente bien documentados, que incluso de ratas que llegan a cercenarse una pata por escapar de una trampa de pegamento, por Sí, ejemplo, sí. y que, pues, muchas personas, no digo que todos, pero sí hay cierto sector de los profesionales en el control, todavía habitúan a hacer la colocación de una trampa de pegamento y regresar los 15 días al mes a revisar cuando no toman en cuenta que lo que está quedando ya es un cadáver, se está contaminando el ambiente, se quedan más olores. Más allá de hablar del tema humanitario también, la Sí, idea, sí, que también es algo que el control de plagas debe tener en mente, que lamentablemente a veces no es tan común. Pero sí, como que sí hay mucho todavía realmente por realizar en el tema de control de roedores. Y justamente por eso quiero aprovechar y me da pie a una siguiente pregunta que queremos hacer. Bueno, ya hablando específicamente de la empresa que representas, de Bell Labs, de Bell Laboratories, ¿qué es la visualización? ¿Qué es lo que vienen por hacer? ¿Qué es lo que están haciendo? Claro, hay lo que tú puedas decir, por supuesto, obviamente hay cosas que son secretos y eso lo entendemos perfectamente. No, pero sí. de lo que están haciendo hoy en día, ¿cuál es su visión a futuro? Digo, ya un poco nos platicaste algo, pero si nos pudiéramos más o menos redondear sobre este tema. Claro, no, te voy a comentar sobre algunas novedades en las que estamos trabajando y que ya tenemos ¿Mm? actualmente, pero antes te voy a mencionar algo importante. Se me olvidó decirte que la compañía tiene diferentes formulaciones. Eso es muy importante Eso. mencionarlo. O sea, tenemos bloques, tenemos pellets, tenemos el rodenticidan cereal, eh, por ahí tenemos el cebo blando, tenemos el cebo líquido. O sea, hay diferentes formulaciones o presentaciones, como quieras visualizarlo.
¿Qué veo yo importante de esto? Lo que más se va a seguir utilizando en la industria en los próximos años va a ser definitivamente el bloque. ¿Por qué? El bloque perforado te asegura que el rodenticida va a estar bien anclado en una estación. Obviamente si es una estación de buena calidad también, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque vamos a evitar la translocación. ¿Qué es la translocación? Cuando el roedor pues toma el cebo y lo lleva a un lugar no meta o no deseado, que puede ser peligroso para el consumo de una especie no destino o para un niño, etcétera. Entonces, el hecho de tener un bloque siempre va a ser la manera más segura de controlar roedores, ¿verdad? Eso desde un punto de vista de controladores de plagas. ¿Qué es importante de los bloques? En el caso nuestro utilizamos bloques extrusados. Eso te va a generar, y los que han visto los bloques de nuestros productos, un bloque denso y compacto, ¿verdad? De muy buena calidad. También van a visualizar que tiene bordes afilados en 90 grados. ¿Esto por qué es importante mencionarlo? Porque no todos los fabricantes toman en cuenta esto. Y para mí no es un aspecto menor, porque recordemos que el roedor necesita roer, es parte de su comportamiento, ¿verdad? Entonces el hecho de tener bordes afilados es un plus, ¿verdad? Definitivamente. Y pues por ahí otra característica importantísima es la resistencia a las condiciones complicadas de humedad y temperatura. Como lo dije al inicio, nuestro departamento de investigación y desarrollo trabaja mucho en este tema. Hacemos testeos de todo el mundo, a nivel de campo, a nivel de laboratorio, así es que podemos asegurar que nuestros cebos tienen esa capacidad de resistencia, ¿verdad? Que también es muy importante, ¿verdad? Por ahí pues tenemos también lo que son la matriz alimenticia, que ya lo mencioné, ¿verdad? De los bloques. O sea, esa composición alimenticia hace la diferencia en que tengamos un tratamiento exitoso o que el roedor no consuma. O sea, que ni siquiera vuelva a ver el cebo. Entonces, ahí sí te puedo decir que Bell lleva la vanguardia en ese sentido. Tenemos los pellets bueno, también pueden ser importantes para ciertos casos donde tenemos ratus y podemos utilizar un sobrecito y utilizarlo entre paredes, en cielos rasos, para cebar madrigueras, que puede ser bien interesante. El cebo blando me lo he encontrado mucho últimamente en algunos países de Latinoamérica. Me parece que es una buena alternativa si ese cebo tiene una buena composición, o sea, una buena fórmula. ¿A qué me refiero con esto? Que tenga una buena composición de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Aquí estoy hablando como nutricionista, pero el roedor puede identificar todo esto. O sea, se los digo porque lo he visto. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los cebos blandos o soft bait o pastas, porque puede ser conocido de las tres formas, que me he encontrado en Latinoamérica, tienen ese problema. No tienen una buena composición. Y otro problema que he visto mucho en los cebos blandos es el sachet, o sea, el sobrecito. El sobrecito no viene con la porosidad que tiene que tener para que el roedor pueda identificar que hay un cebo apetitoso ahí. Eso lo he visto en pues, prácticamente todos los países que visito. Y sí te puedo decir que nosotros tenemos uno, o sea, el Contract Soft Bait, y he visto la capacidad o la eficiencia que tiene ese producto en campo. ¿Por qué? Porque se toman en cuenta todos estos aspectos que te acabo de mencionar, ¿verdad? Es un producto que esperamos tener en algún momento en México, sin duda. Actualmente tenemos el Contract Blocks, tenemos el Contract Pellets, pero hemos ido ampliando nuestro pool de productos en México y estamos trabajando fuerte en eso. Volviendo al tema de las novedades. Nada más que comentar también, comentar acerca del Liquatox, que es el cebo líquido, porque exacto, por aquí vi una pregunta sobre el cebo líquido que estaban preguntando. Y el Liquatox es una excelente alternativa y gracias por recordármelo. La verdad que en el caso donde tengamos ciertos problemas de consumo de lo que es el rodenticida, el cebo líquido es una excelente alternativa en casos donde tengamos, pues, por ejemplo, granos almacenados o qué sé yo, pues lugares muy secos donde el roedor pues tal vez no tenga fuente de agua. Me parece que es una excelente alternativa y de pronto no la estamos utilizando lo que deberíamos utilizarla, ¿no? Entonces yo creo que es algo en lo que
en lo que podemos colaborar mucho con el controlador de plagas, con ese producto, con el Equatox. O sea, creo que tenemos una excelente alternativa ahí también. Y bueno, te habías quedado con las innovaciones. Lo quiero hacer, pero Sí, comentar perdona. las innovaciones. Sí, 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 sí. Yo tengo el problema que hablo mucho y después tengo que rebobinar. Mira, Está bien. en lo que son innovaciones, sí, mira, definitivamente, ahorita lo que acabamos de introducir al mercado mexicano es el producto Terat Blocks. El Terat Blocks o Terat D3 Blocks es un rodenticida a base de vitamina D3, como su nombre lo dice, o colecalciferol. Lo más interesante de este producto es que este tiene certificación ONRI, o sea, viene para ser utilizados en cultivos orgánicos o en industria de cultivos orgánicos. Entonces, ¿qué es la gran diferencia de este producto? Que es el único rodenticida en el mundo que tiene esa certificación. No hay otro, no hay otro. Vaya, vaya. Y cuando te digo que es el único, es que, mira, otros han tratado de hacerlo y pues bueno, no han logrado obtener esa certificación, porque es un producto muy especial. Igual tiene la misma matriz de Bell, ¿verdad? Que les mencioné el día de hoy en cuanto a lo que son materias primas, el mismo respaldo de investigación y desarrollo, pero ahora con un producto que está disponible en el mercado mexicano, lo cual pues nos llena de orgullo. Y qué sé yo, fueron 2 semanas que estuvimos por allá en Guadalajara en el Congreso de Aneberries haciendo el lanzamiento del producto. Entonces, desde un punto de vista de innovación, me parece que eso es lo más novedoso. También estamos trabajando en lo que son los sistemas de monitoreo remoto. En este caso, nuestra línea de productos es la línea de Bell Sensing Technologies y los productos se llaman los productos IQ, ¿verdad? Estamos trabajando ya para certificar el primer producto en México que va a ser la T-Rex IQ. Este va a ser el primer producto. Mira. Entonces va a ser bien interesante porque ya no tienes que ir exactamente donde está colocada la T-Rex, que muchas veces la colocas en lugares elevados o de difícil acceso, ¿verdad? Nada más vas a pasar cerca con tu celular, con tu tablet, con lo que tengas disponible, porque es con tecnología Bluetooth, no es por Wi-Fi. Entonces, ahí vas a identificar si hubo una captura o no. Simple sencillamente te va a decir sí o no, y bueno, si ya sabes que sí, vas y la abres y la vuelves a colocar, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Así ya viene toda una línea más adelante para México de lo que son las estaciones IQ y otros productos que vienen. También estamos trabajando en otro tipo de rodenticidas, ahí sí no puedo dar mucho detalle, pero sí seguimos innovando. Eso, créame lo que sí. No sé si lo podemos mencionar, Alejandra, que estamos ya por registrar otro ingrediente activo. ¿O prefieres hacerlo tú? Pues a ver, ustedes decidan. Eso todavía, lo que pasa es que desafortunadamente el proceso de registros es muy tardado, es muy lento. Que creo que por otro lado, pues bueno, eso también a ustedes les puede dar la seguridad de que todos los productos que se registran a través de Beceris en México, pues cumplen con toda la normatividad correspondiente, ¿no? Ante COFEPRIS, ante Semarnat, con todo lo que se requiere para poder hacer las importaciones. Entonces, estamos en un proceso. Esperemos que para el próximo año ya podamos tener mayores información. Ahorita todavía pues es un poco temprano, pero lo que sí les podemos mencionar es la promoción que tenemos con el Contract, que creo que es algo muy interesante. Como muchos de ustedes saben, y digo, sé que nos están acompañando de otras partes del mundo. Ojalá que pues aquí con Andrés, información que ustedes requieran sobre distribuidores en algunos otros países de donde ustedes nos están contactando, él con mucho gusto les puede dar el dato con quién podrían ustedes obtener la línea de productos. Y bueno, aquí en México tenemos el Contract Blocks en presentación de cubeta de bloque de 28 gramos, es un bloque perforado. Y tenemos una promoción especial que estamos ofreciéndole a todos nuestros clientes. Es el costo de 1,350 pesos, que incluye el IEPS y el 16% de IVA. Entonces, pues bueno, estamos, es un precio realmente muy especial que Bell está ofreciendo a todos ustedes y yo los invito a que aprovechen esta oferta. Por tiempo limitado. Es por tiempo limitado, Sí, claro. entonces pues aprovechenla.
y pues es un producto que hoy por hoy es un producto líder en México en la parte de rodenticidas. Entonces, pues bueno, le agradecemos a Abel que nos haya ofrecido esta promoción, la misma que les estamos dando a todos ustedes. Y es el producto líder en Estados Unidos también, Alejandra y Hugo. Mira, O sea, no hay otro producto que se venda más en Estados Unidos en lo que es el segmento profesional de controladores de plagas. Así es que en México también, pues nuestra participación de mercado es altísima y pues yo creo que pues ahí tenemos un buen equipo con Veseris, ¿no? Creo que tanto Bell como Veseris han trabajado fuerte en llegar a ese punto, ¿no? En tener a un producto líder, un producto que sigue siendo pues sumamente eficiente y bueno, como les decía al inicio, Bell seguirá innovando en lo que son las formulaciones. Vamos a seguir mejorando la calidad de nuestros rodenticidas, eso ténganlo por seguro, pero también de nuestros productos no tóxicos. O sea, ese es el compromiso de Bell, ese es nuestro, como dicen, nuestro mission statement. O sea, vamos a seguir trabajando muy fuerte en eso, en lo que es innovación, en lo que es brindarle a los controladores de plagas de México las mejores herramientas. Por eso es que estamos trabajando ya en nuevos registros. Ya después vamos a anunciar cuáles son los nuevos rodenticidas que vienen en camino, que van a ser van a ser varios. Y esperamos ya para el 2024 darles muy buenas noticias en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a ampliar nuestras herramientas, vamos a ampliar nuestra gama de alternativas para que el controlador de plagas pueda tener éxito en lo que es controlar la plaga de roedores, que ya lo dijimos, es una plaga muy difícil de controlar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la mayor cantidad de herramientas posible. Sí. Y mira, aquí hay, ya que estamos llegando al final, déjeme ver algunas de las preguntas. Normalmente son ya se nos fue el rato, felicitaciones. qué rápido. No, vuela el tiempo, ¿no? No, aquí podemos platicar Increíble. horas, pero bueno, también tenemos que respetar los tiempos. Así Y es. bueno, mira, quiero comentarte que sí, hay muchos saludos de muchos lados, la verdad. Tenemos ahora, la verdad, una asistencia, creo que está ejerciendo una asistencia récord, por cierto, creo. Está muy bien. Creo que sabían que ibas a venir. No, pero lo que ahí, pasa es que tengo muchos amigos en México y a todos les envío un bueno, gran abrazo, o sea, la verdad. Y no a solo ver, en México, porque sé que hay muchos de los países que están conectados en este momento. A sí, todos sí, un sí, gran abrazo y bendiciones en sus negocios. de hecho, hay gente de más allá de los océanos Bueno. y de los extremos de América, así que Sí. tenemos una Un buena abrazo presencia. para todos, un abrazo para todos. Fíjate, hay una pregunta aquí que si me permites, déjame responderla yo, porque tiene mucho Por que ver con lo favor, que has comentado. por Fíjate que hay favor. alguien que pregunta algo interesante, que se ha desarrollado para el control de vivos y reptiles, y yo siempre les digo, se sorprenderían con saber que estas organismos los pueden controlar con rodenticidas, no lo sabían, pero no porque se los coman los reptiles ni las serpientes, sino que es lo de siempre, lo que siempre hemos comentado. Control de plagas implica pensar fuera de la caja, más allá. Se habla de control de reptiles, ¿qué le hago al reptil? ¿Qué le hago al hierro? Cuando en realidad tenemos que preguntarnos por qué están ahí. Quiere decir que tienen alimentos, y unos alimentos ¿Cómo son los llegaron roedores. ahí? Ajá. Entonces, si tú les quitas el alimento que pueden ser los roedores, además de todas las demás medidas del control de plagas, pues con eso limitas la presencia de estos otros animales. Entonces no tienes Claro. que atacarlos directamente a ellos. Simplemente les quitas esa comida con estos rodenticidas y ya reduces la probabilidad. No quiere decir que los eliminas, que vas a hacer mucho más. Como hemos hablado, es el manejo integrado de plagas, es todo. Pero con rodenticidad te ayudas muy bien para este tipo de problemas. De acuerdo, Por ejemplo, ¿no? de acuerdo. Ese es un buen punto. Ese es algo interesante. Me piden también si les puedes repetir el nombre del producto que tiene el registro OMRI. Si lo puedes repetir. Se llama Terad D3 Blocks. Terad D3 Blocks. Terad D3 Blocks. De todas maneras, se los vamos a colocar ahí en el chat para que lo revisen. Perfecto. Y ya saben que, bueno, cualquier igual, cosa. si requieren más información, Hugo, lo pueden ver con los encargados de Veseris, con los representantes de Veseris. Como bien ustedes lo saben, Veseris es nuestro distribuidor máster para toda la República Mexicana. Así es que cualquier información adicional sería a través de Alejandra y su excelente equipo de trabajo. Claro. Y si es de otro país, pues ahí sí me pueden contactar a mí directamente y con mucho gusto ahí les sí colaboro. que te contacten. Y bueno, nada más aclarar, Sí. el Terad
es en presentación de cubeta de 8 kilos, también viene en bloques de 28 gramos. Entonces, el registro, sí es importante decirlo, tiene un registro diferente. Entonces, bueno, cualquier información, por favor, comuníquense con nosotros y con mucho gusto nosotros les ayudamos a disipar todas las dudas que tengan, los usos que se pueden dar de los diferentes productos y toda la información adicional que requiere. Pues bueno, la verdad que ha sido, como bien lo dicen, se ha ido como agua, realmente, o como Pues la café. verdad que sí, lo he disfrutado muchísimo y se me ha ido rapidísimo el tiempo. Increíble. Yo, pues esperemos que después nos acompañes y alargamos el tema. Al cabo, sobre este tema de roedores hay mucho que platicar. Sí. Pues podremos después pensar en alguna segunda parte o algo así, ya lo vamos platicando. Porque sí, Encantadísimo. esto nos Sí. puede llevar, no una segunda, sino hasta tercera y cuarta parte, quién sabe. Pero es muy, muy interesante el tema. Pues la verdad es que les agradezco mucho, muchas gracias Ale, sobre todo también por el patrocinio de Series, sobre todo quienes llevan a cabo y que son los culpables de todos estos eventos que estamos teniendo, de estas sesiones. También muchísimas gracias Andrés y también agradecer a Abel, que nos lo haya prestado también no es cosa fácil. Y de verdad les agradecemos a todos los que nos están escribiendo. Yo sé que hay muchas, bueno, hay varias preguntas ahí, conocemos varios saludos y algunas preguntas por ahí que, bueno, pero por cuestión de tiempo a lo mejor no sé vamos a responder. Pero los que podamos responder, ya sea ahí mismo en el chat, o que, como siempre les hemos dicho, por favor, y como ya comentó también Andrés y Ale, se acerquen con su representante de vecinos en la zona para externar otras dudas o comentarios, ya sea de los productos, de los temas alrededor en general de los que hemos platicado. Más información, ahí siempre la van a tener disponible y sepan que, bueno, pues justamente el interés de estos eventos es apoyarles a que, como dijo Andrés, pues esto sea un verdadero negocio, un negocio que sea siempre favorable para ustedes. Nuevamente, muchas gracias. No sé si Ale, Andrés tengan algunas pláticas, algunos comentarios de despedida o algún comentario adicional para despedir la sesión. A ver, damas primero, Ale. ¿Quieres Por comentar favor, algo? Ale. No, pues como siempre agradecerles su presencia, el que nos acompañen, siempre estamos esforzándonos por traer ponentes de la altísima calidad. Gracias Andrés por estar con nosotros, Hugo, como siempre. Es un placer tenerte en estos días en nuestras filas. Es algo que atesoramos y valoramos muchísimo. Es un lujo, es un Gracias. lujo. Sí, yo sé. Pero bueno, esperemos vernos próximamente para el siguiente mes en nuestro siguiente podcast. Y Andrés, no sé si quieras hacer algún comentario de despedida. Claro, bueno, nuevamente muchas gracias a Beceris, gracias Hugo, gracias Ale por la invitación. La verdad que, como lo decía anteriormente, lo he disfrutado muchísimo, se me ha ido rapidísimo el tiempo. Y es que cuando hablas de algo que te apasiona, pues el tiempo se te va rápido. Eso siempre pasa así, ¿no? Y cuando estás platicando con gente de nivel de profesional de ustedes, pues aún más, ¿verdad? Así es que muchas gracias por el espacio. Les deseo muchos éxitos a ustedes, a la compañía Beceris. Y pues obviamente a todos los que nos están escuchando, no solo en la República Mexicana, sino en Centroamérica, en Sudamérica Europa. y en otros continentes, como decía Hugo por ahí. A todos les envío un gran abrazo, bendiciones en sus negocios y muchos éxitos. Aquí estoy para servir. Si en algún momento pues les puedo colaborar en algún otro espacio o con alguna consulta, estoy para servir. Entonces, muchas gracias y bueno, bendiciones, ¿no? Un abrazo a todos. Gracias. Cuídense, pura Gracias, vida. Hugo. Saludos a Pura vida. todos. Bye bye. Gracias.